Mateo capítulo 19. En este capítulo el Señor nos va a enseñar acerca del matrimonio, acerca del divorcio y acerca de las riquezas. Vamos directamente al verso 3, por favor. En el verso 3 los fariseos intentan tentar a Jesús, le intentan tenderle una trampa y le preguntan, verso 3, léalo ahí en su Biblia, ¿es lícito al hombre repudiar o divorciarse de su mujer por cualquier causa? El divorcio, tanto como en ese tiempo como ahora, era un tema muy controversial. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Podía el hombre divorciar de su mujer por cualquier causa? Así le preguntaron. Bueno, la primera respuesta, vamos a separarlo en dos respuestas. La primera respuesta de Jesús está de los versos 4 al 6. En esta primera respuesta, el Señor los regresa al matrimonio. Es decir, ustedes quieren hablar del divorcio, hablemos del matrimonio, ¿no? La gente que se quiere divorciar siempre quiere hablar de este tema, de por qué razones y cómo y que yo estoy sufriendo y que el divorcio. No, el Señor, la primera respuesta fue, ¿qué es el matrimonio? Y en el verso 6 dice, el verso 4, perdón, dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra los hizo? O sea, Él hizo énfasis en las escrituras y en el matrimonio en lugar de ver por el divorcio. Una pareja que quiere mantener su matrimonio unido no debe hablar del divorcio, debe hablar del matrimonio, debe hablar qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Entonces, Jesús cita Génesis 2:24. Es hermoso esto porque el Señor siempre se basó en las escrituras. Por eso como cristianos siempre debemos basarnos en las escrituras, no en una visión, no en lo que yo siento, no en lo que yo soñé, qué dicen las escrituras. Y Jesús, repito, citó Génesis 2:24 en el verso 5. En el verso 5 dijo, el hombre, por tanto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, nuestro Señor nos enseña que hombres y mujeres, como esposo y esposa, si somos diferentes, sin embargo, estamos unidos como uno solo, estamos para complementarnos y nos volvemos una sola carne. Ese es el matrimonio, para empezar. La segunda respuesta a esto del divorcio, versos del 7 al 9. Había una controversia acerca de la orden de Moisés. Ponga atención. En Deuteronomio está escrito que Moisés dejó dicho que se podía repudiar o divorciarse si se encontraba algo indecente en la mujer. Ahora, quiero hacer una aclaración. Aquí se habla de la mujer y la mujer, pero igual aplica para el hombre, ¿eh? Igual, la mujer tenía el mismo derecho, para que quede claro, ¿no? La mujer tenía el mismo derecho y era lo mismo para ella. En Deuteronomio 24:1, Moisés dijo que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella algo indecente, podía divorciarse. Entonces el Señor va a contestar esta segunda parte. En el verso 7 le dicen, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En el verso 8 está la respuesta. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Sí, esta es la segunda respuesta de Jesús, por esa controversial orden de Moisés. Por la dureza de vuestro corazón. Es decir, a veces el corazón del infractor es duro y no se puede reconciliar porque el corazón se endurece. O a veces el ofendido, su corazón se endurece porque lo han ofendido, lo han sido infiel o etcétera, ¿no? Entonces no se puede reconciliar, es obvio, por la dureza de vuestro corazón. Sin embargo, el Señor dijo en el verso 8, mas al principio no fue así. Es decir, el Señor está reconociendo la dureza, está dando la razón por qué Moisés hizo esto, pero no es así, el Señor no lo acepta. Entonces en el verso 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Allí el Señor nos aclara esto que dijo Moisés. Eso indecente, esa cosa indecente, Jesús ya dice por causa de fornicación, es decir, por haber tenido una relación sexual fuera del matrimonio, por haber sido infiel, por inmoralidad sexual. Esa es una causa de divorcio. Ahora, el Señor no está mandando el divorcio, no. Él está dando esta razón, opción, justificación
Sin embargo, no es que ordene, no es que si un hombre o una mujer adultera, le es infiel a su esposo o su esposa, no es que el Señor esté ordenando, ya divórciate, no, porque Dios odia el divorcio. Am, Esto es, digámoslo así, la razón por la cual una persona puede divorciarse y puede volverse a casar. Solo esa es la razón. El apóstol Pablo después da otra, pero no la voy a tocar ahorita. Pero esto es lo que nos enseña Mateo, ¿no? En el verso 9 dice, y el que se casa con la repudiada adultera. Es decir, que alguien que se divorcia por cualquier razón de su esposo o de su esposa, que no sea el adulterio, que no sea la inmoralidad sexual, y se vuelve a casar, está adulterando. Y está haciendo adulterar a la otra persona, porque para Dios ese matrimonio no ha terminado. Ahora, ¿qué pasa con los problemas graves que a veces vienen en el matrimonio? Violencia y todas esas cosas que a veces las parejas dicen, es mejor divorciarnos y ya, no nos ponemos a salvo, ¿no? No vaya a pasar algo peor. Bueno, claro que tienen ese derecho de divorciarse. El único detalle, bíblicamente Jesús nos dice que no pueden volver a casarse. Solamente esta es la razón. Es lo que nos enseña Mateo, ¿no? Bueno, en el verso 10 los discípulos le dicen algo muy interesante. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Claro que no conviene casarse cuando te casas con un pensamiento así, ¿no? Por ejemplo, hoy en día está de moda siempre pues conocer a alguien, tener relaciones sexuales, vivir juntos 1, 2, 3, 4 años y luego casarse. Y obviamente, pues no van a poder entender este pasaje. No, lo que Dios nos enseña aquí es que el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su mujer, ¿no? Se casan y se unen. No es al revés. Por eso hay que volver a lo que es el matrimonio. Si usted no entiende lo que es el matrimonio bíblicamente, no va a entender estas respuestas de divorcio. Usted no las va a aceptar. ¿Por qué? Porque la vida está al revés, ¿no? La gente hace sus cosas, su manera de vivir y después quieren que Dios les resuelva. No es así, ¿no? No es así. Ahora, de los versos 11 y 12, el Señor reconoció el celibato. ¿Qué es el celibato? Bueno, pues mantenerse sin casarse, sin tener relaciones sexuales. Pero el Señor reconoce que para algunos esto es bueno, pero para otros no. El verso 11 dice, no todos son capaces de recibir esto. Solo algunos. Por eso nosotros como cristianos, los pastores, no se nos pide ser célibes. Al contrario, la Biblia dice que debemos ser maridos de una sola mujer. Aquel que dice, bueno, yo voy a ser líder, padre, pastor, pero voy a ser célibe, no necesariamente, porque Jesús, repito, dijo, no todos son capaces de recibir esto. Versos del 13 al 15, Jesús bendice a los niños. Qué hermoso que en medio de esta enseñanza acerca del matrimonio, acerca del divorcio, los padres trajeron a sus hijos a Jesús para bendecirlos, ¿no? Porque pues es el propósito al final. Los hijos hay que bendecirlos, permaneciendo unidos como matrimonio, estando juntos en las buenas y en las malas. Los niños son los importantes también dentro de un matrimonio. Así que es interesante cómo Jesús aquí bendijo a los niños cuando estaba hablando de todos estos temas, ¿no? De los versos 16 al 22 se nos habla de la riqueza. Versos del 16 al 22. Hay un joven en el verso 22, vaya al verso 22. Hay un joven que se acerca al Señor y el Señor le dice que debe dejar su riqueza, sus posesiones y seguirlo. Y en el verso 22 dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí lo que nos enseña el Señor con esta narración es que las riquezas son un problema. Sí lo son, hermanos, las riquezas. Yo no sé por qué hay cristianos que quieren ser ricos y millonarios. Las riquezas son un problema porque tienden a hacernos sentir satisfechos con esta vida y no anhelar la otra. Tienden a quitarnos tiempo para Dios porque las riquezas te van a absorber tiempo, energía, te van a quitar la paz porque vas a cuidar la riqueza. La riqueza no es buena. Ser rico económicamente no es nuestro propósito en esta tierra. Tener lo necesario, gloria a Dios, y tener un poco más de lo necesario. Qué bueno, hermano, excelente, gloria a Dios, pero ahí párele. Esto es lo que nos enseñó el Señor
con esta historia de este joven rico. Ahora, los discípulos, verso 25, vaya al verso 25, los discípulos se asombraron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo, no? Porque los discípulos tenían en la mente que la señal de la bendición de Dios eran las riquezas. Y Jesús dijo que no, que dejaran las riquezas, entonces estaban confundidos. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor en el verso 26 dice, para Dios todo es posible. ¿Sí? ¿Sí lo leyó? Verso 26, para Dios todo es posible. ¿A qué se refiere ese de para Dios todo es posible? Bueno, que Dios puede salvar a los ricos también. ¿Es posible que un hombre rico sea salvo? Sí, claro que sí. La gracia de Dios fue suficiente para salvar a hombres ricos como Zaqueo, José de Arimatea, Bernabé. Ahí están en la Biblia. Todos ellos, escuche bien, todos ellos eran hombres ricos que supieron poner a Dios primero, no sus riquezas. Entonces sí es posible, obviamente, pero depende de Dios y el poder de Dios, porque nunca será fácil que un rico entre al reino de los cielos. Finalmente, de los versos 27 al 30 hay una pregunta directa de Pedro, una pregunta un poco egoísta, pero al final también lo pregunta sabiamente, ¿no? Le pregunta, ¿qué obtendremos nosotros, ¿no? Al seguirte a ti. O sea, este rico no perdió su riqueza, este se le fue bien, Pedro, por eso digo un poco egoísta, ¿no? Materialista. Y entonces le pregunta, ¿qué obtendremos al seguirte a ti? Jesús pudo haber dicho, bueno, ¿y qué? Pues no les voy a dar nada, ¿no? O sea, ¿por qué me preguntas? Pero no, es interesante e importante que el Señor Jesús le dejó una promesa, ¿no? En el verso 29, léalo usted, verso 29, pero dice que habrá un honor especial para todos aquellos que sacrificamos algo por seguir a Cristo. Si has sacrificado algo, casas, carros, terrenos, familia, hijo, hija, madre, padre, lo que sea, dice el Señor, que nos será regresado 100 veces más, en adición a la vida eterna. Claro, no tome usted esto literal de que en 20 años usted va a tener 100 casas, si donó su casa, ¿verdad? O no, no es así. Lo que el Señor está diciendo es que va a haber un honor, una honra y una recompensa para todos aquellos que hemos renunciado a algo. Si tú has renunciado a una vida de lujo, si has renunciado a una vida de riqueza, si has renunciado a tu carrera por seguir a Cristo, por servir a Cristo, por darle tiempo al Señor, recibirás 100 veces más y la vida eterna.